Que la intercesión de todos los santos les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, y jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio bastante fuerte y hasta cierto punto complicado, porque a pesar de que la enseñanza que deja el Señor es bastante potente, pues a veces parece difícil de entender. En primer lugar, recordemos cuál es la principal controversia que tiene Jesús con los fariseos y escribas. Esto es algo importante que debemos de tener en cuenta para poder interpretar favorablemente cualquier ocasión, cualquier texto del Evangelio en donde Jesús pues tenga su confrontación con los fariseos y escribas. Y es que precisamente Jesús siempre retacha en la vida de los fariseos y escribas la forma tan hipócrita, muy hipócrita que tienen de vivir. Una vida que está más llena de falsedades, que está más llena de la vistosidad que de la esencia, que de la sinceridad. Y ahora el Señor lo mantiene y utiliza ciertos ejemplos que tal vez para nosotros pues pueden sonar un tanto atípicos, pero hay detrás de ello una comparación muy interesante. Jesús dice que ellos son guías ciegos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que jurar por el templo no obliga, mientras que jurar por el oro del templo sí. Esto hay que entenderlo en el lenguaje de que si alguien hacía o daba una obligación en nombre de algo importante, entonces esa obligación estaba llamada a cumplirse a rajatabla, ese juramento. Si uno rompía ese juramento, había consecuencias, pero había juramentos que eran más importantes que otros. Y Jesús les dice: ustedes son guías ciegos. ¿Por qué? Porque dicen que el oro del templo obliga, en cambio el templo no. Y Jesús le dice: ¿qué es más importante? El oro, una cuestión material que ahorita pues es importante y mañana no, que ahorita pierde su valor y de repente lo recobra o después lo vuelve a perder. O el templo, que es el que santifica o le da importancia al oro. Aquí es donde se revela el problema de muchas personas, hermano, inclusive dentro de la iglesia, que no me voy a detallar demasiado porque es algo demasiado largo, pero hay mucha gente dentro de la iglesia que le da más importancia a cosas exteriores, a cosas banales, a cosas muy superficiales y que se ven bonitas, pero que de fondo no es más que pura vanidad, porque en eso se centra Jesús, en la vanidad. ¿Por qué? Porque el oro, como brilla más, como es más hermoso, como da más prestigio y da más sensación de poder, entonces vale más que el templo, olvidando que el templo es casa de Dios, es un lugar de la presencia de Dios. Y para un cristiano, para alguien que tiene fe en Dios, es más importante obviamente la presencia de Dios que la presencia de cosas materiales, que, repito, ahora son, mañana no. En cambio, Dios es eterno, para siempre. Jesús vuelve otra vez a la comparación. También ustedes enseñan que jurar por el altar no obliga, pero jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga.
ciegos, dice el Señor. ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y esto a nosotros, hermanos, nos da una lección valiosa. A veces nosotros desprestigiamos cosas importantes. A veces en la iglesia, ocupando la última comparación que hizo el Señor, a veces en nuestras iglesias el altar donde se celebra la Eucaristía no tiene tanta importancia. La gente, y disculpen la palabra y la expresión, le vale el altar, mas no se dan cuenta que es el lugar importante de un templo. Incluso, y aquellos que saben muy bien de liturgia lo sabrán, el altar incluso es más importante que el sagrario. ¿Por qué? Porque el sagrario simplemente guarda el Santísimo Sacramento del altar. Y una iglesia perfectamente puede existir sin haber un sagrario. En cambio, un templo en donde se celebra la Eucaristía, ojo, se celebra, porque hay templos en donde no se celebra la Eucaristía, pero hay imágenes donde la gente puede orar. Pero en cualquier lugar donde se celebra la Eucaristía, tiene que haber un altar. El altar es importante porque es la manifestación de Dios, es signo de Cristo, y sobre ese altar consagrado se realiza el santo sacrificio de la Eucaristía. Pero a veces nosotros le damos más importancia a cosas estéticas, a cosas que se ven bonitas, pero a lo esencial que es el altar, lo esencial que es la presencia de Dios, no nos importa. Y muchas veces le damos más importancia a lo superficial, a lo que se ve pomposo, y no a la experiencia interior de Dios.